Hola, buenas noches, compañeros profesores. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la inflación que dejó los 4 años de mandato del presidente Iván Duque. Según en las estadísticas del IPC, en los 4 años de gobierno del presidente Iván Duque, podemos observar que a raíz de los años, la inflación que tuvo Colombia en ese periodo de tiempo se reparte de la siguiente manera. Entonces, para empezar, en el 2018, donde empezó el mandato de Iván Duque, la inflación tuvo un 3,18%, según el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Nos comunica que la inflación anual del índice de precio al consumidor fue del 3,18%, la cual tuvo una disminución significativa, ya que en el año 2017 la inflación en todo el año cerró en un 4,09%. Para el 2019 la inflación en Colombia tuvo un aumento significativo según el DANE, en el cual cerró con un 3,80%, en el cual podemos ver un aumento a comparación del año pasado. Para el 2020 en Colombia tuvo un impacto que provocó la pandemia del COVID-19 sobre el consumo doméstico, que llevó a la inflación de Colombia a registrar que en el 2020, su dato anual más bajo de la historia en la estadística del DANE, en el cual Colombia cerró con una inflación del 1,61%, en el cual podemos ver una disminución. Para el 2021, según el DANE, el IPC de Colombia llegó al 5,62% en el transcurso del año, mirando un aumento significativo al año pasado, en el cual cerró con un 1,61%. Y para finalizar, en el 2020 la inflación que tuvo Colombia fue del 13,21%. Efectivamente se registró una inflación que no se veía hace 2 décadas, cuando Iván Duque dejó la presidencia exactamente el 7 de agosto del 2022. El aumento del IPC ya iba en un 9,06% en lo corrido del año. En esta parte estamos hablando de todo lo que es la inflación del presidente Iván Duque cuando estuvo en el gobierno durante 4 años. Muchas gracias. Bueno, compañeros, en esta segunda ocasión vamos a hablar sobre todo lo que es el desempleo que hubo en los 4 años de mandato del presidente Iván Duque. Desde el 2018 hasta el 7 de agosto del 2022, que finalizó todo su mandato. Entonces, el departamento del DANE nos dio a conocer que la tasa de desempleo en el año 2018 se ubicó en un 9,7%, lo que tradujo en un incremento frente a la cifra reportada en el año 2017 en Colombia, el cual cerró con un 9,4%. Para el 2019, el DANE nos reporta que la tasa de inflación que sufrió Colombia en el transcurso del año fue de un 10,5%, el cual nos refleja un alza en la tasa de desempleo comparándolo con el año anterior, el cual fue de un 9,7%. Para el 2022, el DANE nos informa que en todo el transcurso del año la tasa de desempleo en Colombia cerró en un 15,9%, lo que nos hace referencia a que hubo un aumento de un 5,4% frente a la tasa que cerró Colombia en el año 2019, la cual fue de 10,5%. En el año 2021, Colombia tuvo una tasa de desempleo que llegó a 13,7%, y comparándolo con el año anterior, podemos observar que hubo una pequeña disminución de un 2,2% frente a la cifra que cerró en el año 2020 en Colombia, la cual fue de un 15,9%. Y para finalizar, el desempleo que hubo en el 2022 en la presidencia de Iván Duque, la tasa de desempleo que nos arroja las estadísticas del DANE, Colombia cierra con un 11,2% en todo el transcurso del año, el cual nos representa una reducción del 1,6% frente a la cifra del 2021, la cual cerró en un 13,8% según el DANE. Muchas gracias. Hoy les vengo a hablar sobre la deuda pública que dejó el expresidente Iván Duque. Pasado unos meses de la salida de la cual ahora administra Gustavo Petro, dio a conocer que pese a que el gasto en asuntos internacionales en los años anteriores fue alto, del expresidente bajo la excusa
de promocionar la inversión en el país, pero estas nunca se pagaron y menos las afiliaciones a los organismos internacionales. También se recordó que en tan solo un año, en los viajes que hizo Duque, se gastó 4.331 millones de pesos en 18 países del mundo. Para recordar, por las directrices de la anterior administración, estamos endeudados por 140 millones de pesos a organismos multilaterales, de los cuales estamos en 1.949 millones. En total, se supone que el gobierno nacional divide el dinero en 10 categorías: servicios públicos, defensa, orden público, asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda, salud, actividades recreativas, cultura, deporte y protección social. A esto se suma una división desagregada que es el servicio de la deuda pública. Todas estas divisiones tuvieron mayor gasto en este último periodo analizado, aunque si se suma con los anteriores años del gobierno de Iván Duque, un par de estas tuvieron disminuciones en comparación. Puntualmente, las categorías fueron las siguientes: actividades recreativas, cultura, deportes y otros servicios sociales, y también la protección del medio ambiente. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vengo a hablarles sobre el gobierno Duque, específicamente en el crecimiento económico. Podemos tomarlo como un dicho llamado: un país que no invierte porque no ahorra ni tampoco sabe invertir. Esto a que se debe a que durante los últimos años el consumo del aumento del 84,9% del PIB en 2018 al 91% en 2021. Con esto el ahorro es supremamente minúsculo en las familias y en la tasa de inversión reducida cayó un 22% al 19% del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Que se invierte poco porque existe un nivel de ahorro reducido por un consumo excesivo, y se invierte mal porque los sectores preferidos, en este caso, son los intensivos de capital. Entonces, con esto podemos decir que el gobierno Duque hizo muy mal su planeación al momento de tomar decisiones. Igualmente hubo una parte en la que compró bonos del Tesoro, estos emitidos por la Reserva Federal, pero para pagarlos en pesos. Entonces esto fue también algo que disminuyó mucho el crecimiento económico de Colombia, ya que fue una muy mala inversión. ¿Cómo va a comprar, si me entiende, bonos del Tesoro en dólares para pagarlos en pesos, cuando pudimos saber que en ese lapso de ese tiempo... Buenas noches, en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el plan de desarrollo que se ejecutó en el año 2018 al 2022 en el gobierno del presidente Iván Duque. El plan de desarrollo de Iván Duque se refiere a las políticas de estrategias que él y su gobierno implementaron durante su mandato en Colombia, que comenzó en el año de 2018, en el mes de agosto, y finalizó en el mes de agosto del 2022. Su plan de desarrollo se tituló como Pacto por Colombia, un pacto por la equidad, y se centró en varios ejes temáticos claves. En uno de esos se definió, como les hablaba anteriormente, como un pacto de equidad, ya que se buscaba alcanzar la inclusión social y la productividad a través del emprendimiento. Tenemos unos conceptos como la legalidad, donde era como una semilla, el emprendimiento como el tronco del crecimiento. El emprendimiento plantea la productividad, planteaba la formalización laboral y empresarial. La legalidad se implementaba como seguridad efectiva y el acceso a la justicia eficaz para garantizar una convivencia, una mejor convivencia. También encontramos el concepto de equidad, que es la que amparaba en una política social. En este plan de desarrollo también estamos hablando sobre el crecimiento económico. Se buscaba pues fomentar el crecimiento económico sostenible a través de las políticas que promovieran la inversión y la generación de empleo.
Se prometió una reducción de impuestos para las empresas con el fin de estimular la inversión. También encontramos el tema de la educación, que se buscaba mejorar la calidad de la educación en Colombia y aumentar la cobertura en la educación preescolar. Otro tema que también abarcaba demasiado era la seguridad. Se adoptaron medidas para combatir el crimen y el narcotráfico, así como para mejorar la seguridad en las áreas rurales. También está de protagonista el medio ambiente. En el medio ambiente se promovieron políticas de conservación ambiental y desarrollo sostenible. Colombia se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger sus recursos naturales. También en su mandato existió el tema del COVID, entonces es un tema que abarcó bastante y que afectó a mucha o a gran parte de nosotros los colombianos, no solamente a nosotros, sino también a las personas como los emprendedores con sus pequeñas empresas, que algunos tuvieron que cerrar por ese dilema que sucedió en ese año. Otra cosa que podemos encontrar es la innovación y la tecnología en ese plan de desarrollo que él ejecutó. Se promovieron iniciativas para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en Colombia. Y ya para finalizar el tema, es importante señalar que la efectividad y el impacto de este plan de desarrollo son temas de debate en Colombia. Y la evaluación de su cumplimiento se ha hecho en función de diversos indicadores y perspectivas políticas. Cabe destacar de que pues en ese año, como les comentaba, no se pudieron de pronto desarrollar muchas cosas por el tema del COVID. Fueron casi dos años completamente aislados y encerrados donde no podíamos hacer nada. Pero pues más o menos esas fueron como una de las cosas que él nos daba a entender en el plan de desarrollo. También existía el tema de la paz y la reconciliación. El plan incluyó medidas para conciliar el proceso de paz con las FARC y otras organizaciones armadas. También se implementaron programas de reincorporación a los excombatientes. Muchísimas gracias.